Los católicos están equivocados porque tienen tres dioses. Uno que le llaman el Padre, uno que le llaman el Dios Hijo y otro que le llaman Espíritu Santo. Bueno, eso diría alguien que no tiene idea de lo que habla. Déjenme que les explique. Dentro de la teología cristiana, el tema de la Santísima Trinidad es uno de los más profundos que existen. La doctrina que defiende la existencia de la Santísima Trinidad no afirma que existen tres dioses, sino que existe un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Católica comprende que esta verdad fue revelada progresivamente en la Biblia y que luego, con el paso de los siglos, la Iglesia terminó de llegar al entendimiento de esto. Pero la pregunta no está respondida. ¿Qué es exactamente la Santísima Trinidad? Bueno, básicamente es que hay un solo Dios de una sola naturaleza divina, subsistente eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un único Dios. Les pongo dos ejemplos que quizás teológicamente no sean los mejores, pero déjenme decirles de que puede más o menos ayudar para que nuestra mente limitada de humanos pueda acercarse a la verdad. Les pongo como primer ejemplo la familia. Una familia puede tener muchos miembros, pero no importa cuántos miembros tengan ni cómo le queramos decir, sigue siendo una familia. O incluso algo que quizás es un poco más preciso, aunque no es comparable a la Santísima Trinidad, que es el ejemplo del agua. Que esté en estado sólido no hace que deje de ser agua, que esté en estado gaseoso no hace que deje de ser agua, y que esté en estado líquido es lo más común que conocemos como agua. Y sí, la palabra Trinidad no está propiamente puesta en la Biblia, al igual que la palabra encarnación o la misma palabra Biblia, sino que son términos teológicos para expresar una verdad revelada a través de las Escrituras. Y quizás después de esto, a muchos que no creen en la Santísima Trinidad se les quiten todas las dudas. ¿Por qué los católicos creemos en ella? Bueno, no lo decimos o afirmamos por un solo argumento, sino por una serie de argumentos o afirmaciones que los podemos resumir en tres grandes frases. La primera es que existe un solo Dios. La segunda es que existen tres personas, pero que no deja de ser un solo Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la tercera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí, pero con la misma naturaleza. Y comprendemos que Trinidad es el único modo de armonizar estas afirmaciones sin negar ninguna. Vamos con el primer argumento. Hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio, escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. El segundo argumento, y quizás el más fuerte, es que Jesús también es presentado como Dios. En Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Cuando observamos que dice el Verbo está junto a Dios, ahí ya se hace una separación o una división. Pero a su vez, al decir que el Verbo era Dios, automáticamente se le da la misma jerarquía divina. Y sí, por si quedaba alguna duda, más adelante Juan identifica al Verbo como Cristo. En Juan 20:28, cuando Tomás ve a Jesús resucitado, él dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús no lo corrige. En Tito 2:13, Pablo habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Colosenses 2:9 tenemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no una parte, toda. En Hebreos 1:8 el Padre le habla al Hijo diciendo lo siguiente: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El propio Padre llama a Dios al Hijo. Tercer fundamento, el Espíritu Santo también es Dios. Muchos cristianos comprenden al Espíritu Santo como una pureza impersonal. Sin embargo, la misma Biblia le atribuye inteligencia, voluntad y divinidad. Por ejemplo, en Pedro 5, del 3 al 4, Pedro le dice a Ananías: has mentido al Espíritu Santo. Y luego añade: no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo que sí, mentirle al Espíritu Santo es equivalente a mentirle a Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ustedes son templo de Dios. Y poco después Pablo explica que es porque el Espíritu de Dios habita dentro de ustedes. Y es una lógica simple: si el templo pertenece a Dios y quien habita en el templo es el Espíritu Santo, Pablo está identificando al Espíritu Santo como Dios. Y el cuarto fundamento, son personas distintas.
Y aquí entiéndase personas como sustancia individual de naturaleza racional. Porque si fuesen tres nombres del mismo sujeto, Jesús estaría hablándose a sí mismo constantemente. Sin embargo, vemos diálogos reales, como por ejemplo el bautismo de Jesús. En Mateo 3, del 16 al 17, Jesús está en el agua. El Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. Por lo que sí, este es uno de los más claros ejemplos, ya que los tres aparecen simultáneamente. Después tenemos en Juan 17, se habla de que Jesús ora al Padre y claramente no está fingiendo, por lo que hay una conversación real entre ellos. Después tenemos en Juan 14, 16, donde Jesús dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro paráclito. Y ahí aparecen nuevamente Jesús, el Padre y el Espíritu Santo como sujetos distintos. Después tenemos el texto matador, como le digo yo, que es en general el más famoso y que se suele utilizar como primero para argumentar, aunque yo quise dejarlo para el último. Mateo 28, 19. Antes de ascender, dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre, no en los nombres. Son tres nombres distintos, pero dichos de manera singular. ¿Por qué? Porque todos poseen la misma naturaleza. Después hay dos momentos que para mí no son tan reveladores o no tienen tanto peso como para defender esta idea, pero que también suman y son para estudio. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dice hagamos. ¿Por qué Dios estaría hablando en plural? Si está solo, entre comillas. Obviamente esto por sí solo no demuestra la Trinidad, pero sí es para estudiar. Después tenemos en Isaías 48:16 un personaje misterioso que declara que Dios lo ha enviado junto con su espíritu. En la antigüedad, muchos padres de la iglesia vieron aquí una especie de anticipación a lo que luego nosotros llamaríamos la Trinidad propiamente dicho. Y antes que salga el típico mecha corta que diga, no, bueno, pero no podemos entender todo, del resto de la Biblia se entiende todo, así que automáticamente queda todo desechado, no. Para empezar, nosotros comprendemos que eso es un misterio, uno de los misterios de la fe, algo que quizás, hasta que sea el día del juicio final, no podamos entender completamente, menos con nuestras limitadas capacidades humanas. Pero que algo se encasille como misterio no significa que sea irracional, significa que nosotros no podemos llegar a una verdad absoluta con nuestra mente humana. Les pongo un ejemplo, nosotros podemos comprender que Dios es eterno, o sea, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nos paremos en omnipresente. Él estuvo siempre, estuvo, está y estará, pero en el estuvo. Él estuvo antes que se creara el tiempo. Y si nosotros ponele que descartáramos la Biblia, sabemos que antes del Big Bang no existía el tiempo. Así que sí, hubo un momento en el que el tiempo no existía, ya sea que se utilice el Big Bang para explicar la existencia de Dios o como para intentar refutarlo, o incluso quizás sos un católico, un cristiano en general que no cree en el Big Bang como teoría, se sabe de que el Dios existió antes del tiempo, eso es innegable. Por lo que sí, con la Santísima Trinidad pasa algo muy parecido. A veces nuestra mente no puede entender la magnitud del tema. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció esta seguidilla de videos, o si lo estás viendo en el video largo de YouTube, déjame tu like y tu comentario, que eso me ayuda un montón.